Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Quiero agradecerle nuevamente a los amigos que nos siguen por la amabilidad de suscribirse a este programa, que es el método más idóneo para preservarlo. Y en el día de hoy yo voy a tratar dos temas que revisten, a mi modo de ver, una importancia capital para el presente y el futuro de la República Dominicana. Me voy a referir en el primer segmento al tema de la educación. A la luz de un informe interesantísimo de Educa presentado la semana pasada o hace varios días en un hotel de esta capital con los auspicios del Banco Popular, en la que se hace una radiografía de la situación actual del sistema educativo dominicano, con resultados o con indicios demasiado desalentadores. Por lo que entiendo que un examen a fondo de este interesantísimo reporte de Educa y del Banco Popular nos deben llevar a la necesaria conclusión de que hay que coger un escalpelo y realmente utilizarlo para sanear el tema de la educación dominicana. Y en segundo término yo voy a hablar del peligro que representa políticamente los llamados regresos tardíos de gente o de líderes políticos que ya han cumplido su misión en la política nacional. Regresamos después de la pausa. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Les prometí que iba a hablar primeramente del informe de Educa sobre el estado de la educación en lo que tiene que ver con los niveles primarios, los niveles más bajos de la educación preuniversitaria. El informe presentado por Educa con los auspicios del Banco Popular Dominicano debe ser obligatoriamente el punto de partida, la base real del despegue del sistema educativo dominicano. ¿Por qué digo esto? Sencillamente porque es un informe descarnado, es un informe que habla con absoluta sinceridad y le presenta al país un estado sin maquillaje de la verdadera situación del sistema escolar dominicano. Deprimente. Es decir, en conclusión, lo que este informe nos dice es que tras los primeros 11 años de aplicación del 4% del Producto Interno Bruto que establece la Ley General de la Nación, en el que se han gastado o invertido en el sistema educativo preuniversitario en todo el territorio nacional la suma de más de 40.000 millones de dólares, los resultados obtenidos en lo que tiene que ver con el aprendizaje, la capacidad de aprendizaje de los niños, es prácticamente el mismo de cuando comenzó a aplicarse el sistema. O aplicarse la parte de la ley que establece ese porcentaje del presupuesto nacional o del Producto Interno y Producto Nacional al sistema preuniversitario de la educación, del sistema educativo. El informe advierte que eso no quiere decir que no se hayan obtenido logros importantes como el mejoramiento de la planta física escolar, la creación de nuevos planteles escolares, la edificación de nuevos edificios escolares, la tanda extendida, el desayuno escolar y muchas otras cosas que realmente constituyen avances significativos, pero que en el conjunto no pueden verse por el sistema o por el poco avance que hemos logrado en ayudar a los niños a aprender a entender lo que leen. Es decir, estamos muy atrasados en el sistema escolar dominicano con relación a otros países en el tema de la lectura comprensiva. Y es fácil advertir cuál es lo que eso significa, porque un niño que no puede entender lo que lee, no puede avanzar en la clase. Y yo creo que esa es una de las grandes prioridades que tiene la nación hoy en día, y yo creo que el país ha contraído una deuda con Educa y con el Banco Popular, patrocinador de ese y otros informes y otros estudios importantísimos en el área de la educación, porque de ella seguirá dependiendo el futuro de la nación dominicana. No podemos pretender que podamos alcanzar cierto nivel de desarrollo en la República Dominicana si no mejoramos la capacidad educativa de la gente. Por ejemplo, conversando en una oportunidad con el doctor Darwin Caraballo,
que es el director ejecutivo de Educa y un hombre que ha hecho una labor formidable en el mejoramiento del sistema y que es un aliado fundamental de la necesidad que tiene el país de crecer en el tema educativo. Hablábamos de que, por ejemplo, que el país podría encontrar mañana petróleo en abundancia extrema y superar la producción de México y Venezuela juntos. Pero si no mejoramos el sistema educativo dominicano, ese petróleo no nos servirá de mucho. Porque ya los grandes inversionistas extranjeros no preguntan por el Estado de Derecho, porque en el país existe un Estado de Derecho. No preguntan por las condiciones económicas del país, porque sabemos que tenemos una economía estable y en crecimiento. Pero preguntan por la capacidad humana, es decir, la inteligencia humana, y entonces ahí no podemos ofrecer mucho. Recordemos que hay 3 países en el mundo que podrían ser émulos de la República Dominicana, porque no carecen o no tienen recursos que puedan hasta cierto punto entender el crecimiento y el desarrollo que han tenido, como son Taiwán, Japón e Israel, países que han alcanzado niveles de desarrollo aún en condiciones que muchos grandes países con enormes cantidades de recursos naturales, como son los casos de México y Venezuela, no han podido alcanzar. De manera pues que el éxito del país depende de que podamos mejorar el sistema educativo dominicano, y yo creo que ese informe, ese reporte de Educa, que es una radiografía descarnada del sistema educativo preuniversitario de la República Dominicana, debe ser el punto de partida o la base para el despegue definitivo del sistema educativo o del mejoramiento de la calidad del sistema educativo dominicano, porque quien no conoce o cuando no se conoce la realidad existente, es imposible modificarla. Yo creo, para terminar este segmento, que en vista de esa situación, el país debe ir considerando la posibilidad de declarar el estado de la educación en emergencia, para así tomar las medidas que sean necesarias y prohibir o por lo menos disminuir el juego de casi siempre, cuando hay una demanda laboral en el área educativa por el magisterio, suspender la docencia escolar, perjudicando el derecho o negando el derecho que tienen los niños dominicanos de recibir una educación como lo establece la Constitución de la República. Yo creo que en algún momento dado el país tiene que considerar la posibilidad de prohibir o limitar la capacidad o el derecho de la Asociación Dominicana de Profesores de paralizar por cualquier pretexto las clases, porque la pérdida de horas de clase atrasa mucho más el sistema educativo dominicano y dificulta el empeño y el esfuerzo que pueda emprenderse para mejorar la calidad de la educación. Vamos a hacer una pausa, regresamos con el siguiente tema. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Estamos de regreso en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Como les prometí al comienzo del programa, voy a hablarle ahora muy brevemente de lo que yo entiendo que son los regresos tardíos en la política dominicana y lo que eso significa en términos de atraso y de congelación del desarrollo democrático de un país. Y antes de entrar de lleno en el tema, yo quiero recordarles que hay 2 ejemplos emblemáticos de regresos, de ese tipo de regresos en la política latinoamericana, que son específicamente Nicaragua, con la dictadura, una tiranía realmente escandalosa en estos tiempos, que hace añorar a los nicaragüenses la época de los Somoza, que encabeza la pareja presidencial de La Morillo, que es una poeta galardonada en Nicaragua,
y su esposo, el presidente Daniel Ortega, que llegó nuevamente al poder en unas elecciones hace ya muchos años, se ha entronizado en el poder, ha eliminado toda la oposición, y aquellos que se le oponen terminan encarcelados o en el exilio, despojándolo de la nacionalidad de su país, como es el caso del emblemático intelectual y poeta y escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quien no posee ya la nacionalidad nicaragüense, a pesar de lo cual seguirá siendo nicaragüense. Bueno, y el otro es Venezuela, que tiene ya casi 25 años de una dictadura que realmente ha hecho empobrecer en términos verdaderamente escandalosos a la que pudiera haber sido o fue en una oportunidad la economía más sólida y más rica de todo el continente, desde México hacia abajo. Bueno, aquí en el proceso electoral dominicano tenemos para el 2024 unos posibles regresos tardíos. Yo me he referido muchas veces a ese tema porque el doctor Leonel Fernández, que es un candidato con aparente mucha posibilidad de ganar nuevamente el poder por cuarta vez, es un hombre que desde el momento mismo en que fue escogido presidente de la República en 1996, solamente no ha intentado ser candidato nuevamente en las elecciones del 2000, cuando tuvo que entregar el poder, porque entonces la reelección presidencial estaba prohibida. Pero regresó en el 2004, se reeligió en el 2008, intentó reelegirse en el 2012 a pesar de su propia constitución que prohibía la reelección presidencial, y la anterior que él había modificado, que decía que eran solo 2 periodos posibles y nunca más. Intentó ser nuevamente candidato en el 2016, incluso le impuso a la Constitución de la República como condición para aceptar la reelección o la modificación nuevamente de la Constitución, para permitir que el presidente Danilo Medina pudiera obtener el derecho a un segundo mandato que ya él tuvo. Lo inhabilitó en un párrafo transitorio que prácticamente insólito en la historia de muchas constituciones, y por lo menos en la nuestra, a lo largo de toda nuestra existencia republicana. Intentó ser nuevamente candidato en el 2020 e incluso en el 2019, en octubre del 2019, cuando perdió en las primarias la candidatura del PLD, un partido que había presidido durante 17 años como líder único y como dueño y señor de la organización, y que le había exaltado a la presidencia, ayudado a llegar a la presidencia en 3 oportunidades. Dividió el partido, fundó una nueva organización, la Fuerza del Pueblo, que lo candidateó como candidato, que lo propuso como candidato a las elecciones pasadas, en el 2020, con un magro resultado, porque apenas obtuvo un 4 o un 3,5%, que luego, con algunos artificios y algunos algoritmos, como se llama, la Junta Central Electoral lo reconoció como un partido mayoritario, que entonces en el 2020 todavía no era. Entonces quiere ser nuevamente candidato presidencial, o es candidato presidencial en el 2024. Miren, señores, lo que yo temo es que si el expresidente Fernández llegara a ganar, se repetiría la historia de cuando regresó en el 2004, que una de sus primeras misiones o hazañas fue prácticamente destruir la oposición. Destruyó el Partido Reformista Social Cristiano, que estaba en bajada, habría que reconocerlo. Destruyó y le dio un golpe mortal al PRD, y destruyó toda esa miríada de partidos pequeños que jugaban un papel importante en la política democrática del país. Y evidentemente, si él gana nuevamente la presidencia en el 2024, y tiene posibilidad de hacerlo por 2 razones. Primero, porque tiene un partido que aparentemente está creciendo y es un candidato, de manera pues que usted ni yo podemos ganar la presidencia de la República simplemente porque no somos políticos y porque no somos candidatos. Todo el que es un candidato tiene un golpe de fortuna, puede hacerlo presidente de la República. Bueno, yo creo que el proyecto presidencial del señor Fernández no es un proyecto de 4 años, es un proyecto intenso, un proyecto de 12 o 16 años.
Y voy a decirle por qué yo entiendo eso. Primero porque va a destruir la oposición o va a comprar aquello que pueda ser comprado y va a golpear la oposición y va a gobernar con un Congreso sumiso. Y Leonel Fernández es un hombre que goza de muy buena salud, es un hombre sumamente metódico, inteligente, tiene control sobre sí mismo, que son condiciones importantes para un liderazgo prolongado. Y si llega vivo al 2036, evidentemente intentaría un tercer mandato consecutivo nuevamente para hacer 6. Y quién sabe si en el 2040, si está vivo todavía, sin ninguna oposición visible, probablemente sea también presidente de la República. Yo creo que el país tiene que meditar seriamente sobre esa posibilidad. No son fantasías de una persona que adversa a un candidato o a un expresidente. Nada tiene que ver con eso. Yo creo que la gente tiene que pensar y meditar esa posibilidad, porque estamos muy próximos del proceso electoral dominicano. Bueno, ha sido mis reflexiones para el día de hoy. Les deseo un buen resto del día y espero seguir, como siempre, contando con la amable gracia de su atención y respaldo. Será hasta la próxima.